Muy buenas noches para todos, espero estén muy bien, bendecidos. Y yo creo en el nombre del Señor que estamos bendecidos. El hecho de estar en casa, estar con vida, tener lo suficiente para darle gloria a Dios es más que necesario. Amados hermanos, en esta noche quiero tocar un tema muy pertinente que ¿cómo poder hablar de este tema en estos tiempos? Y creo que este tema es un tema que va a causar en nuestros corazones algo positivo, algo maravilloso, y es hablar de la inteligencia. Las guerras no se ganan solo con fuerza, sino con una buena estrategia militar. En estos tiempos que sabemos que estamos combatiendo contra un enemigo invisible, no es de tener fuerza, sino inteligencia. Pero también no solamente vamos a hablar ni le vamos a dar la preeminencia a este COVID-19, sino a nivel de nuestras vidas, a nivel de nuestros hogares, a nivel de la familia. ¿Sabe cómo han venido hablando los pastores? Me encantó el tema de la pastora, la sinergia, trabajar en conjunto. El pastor Diego tocó un tema muy importante, iglesia, para estos tiempos donde estamos compartiendo a full, 100% la mayoría de tiempo con esa familia, con esa esposa, con esos hijos, y es, después de Dios, la familia. Y creo que en esos tiempos es donde tenemos dos cosas claras: trabajar en unidad y trabajar en conjunto con nuestra familia, y trabajar con ese esposo, con esa esposa, con esos hijos, y enfrentar esta situación con inteligencia. Entonces, como lo decía anteriormente, la mayoría de guerras no se ganan solo por la fuerza, sino por una buena estrategia militar. Y creo que en este tiempo necesitamos dar una muestra de inteligencia. ¿Y cómo plantear este tema desde la perspectiva bíblica para nosotros? Y es empezar por un libro maravilloso, un libro que muchos conocemos, y es el libro de los Proverbios. Recordemos que la palabra proverbios significa palabras cortas, dichos cortos que contienen sabiduría. El significado de sabiduría es conocimiento, pero cuando vamos al término hebreo, ese término hebreo amplifica más el término, no solamente lo limita a una parte mental e intelectual, sino que lo aplica a una parte de conocimiento aplicativo. O sea, en otras palabras, poner ese conocimiento en práctica. Y la palabra hebrea significa Hodman. Y esta palabra, como le digo, sabiduría significa conocimiento, un conocimiento mental. Pero cuando vamos al término hebreo, que es Hodman, este término nos dice que es un conocimiento aplicativo. Es un conocimiento que se pone en práctica. Y este conocimiento que se pone en práctica es, como lo decimos en palabras y términos de nosotros, es decir, lo que se sabe o lo que se aprende se pone en acción. Y esto es lo que necesitamos en estos tiempos, iglesia. Poner ese conocimiento en acción. Poner lo que Dios nos ha enseñado, cómo nos ha instruido. Y cómo no aprender de uno de los mejores libros sobre sabiduría y conocimiento. Hay muchos que hablan que el libro de Proverbios habla de nuestra conducta y manera de vivir. Y la manera sabia de vivir, o la manera correcta de vivir, es con inteligencia. Entonces, ¿cómo no hablar de un libro? Hoy no le va a hablar el pastor Edwin desde su conocimiento, desde su vida, no, le va a hablar desde la perspectiva bíblica, y el de que Dios le dio una inteligencia extraordinaria. Eso lo vimos en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34, donde dice que Dios le dio una sabiduría extraordinaria a Salomón. Y Salomón era una figura. Escúchenme esto, que hoy no va a hablar Edwin. Hoy Dios Edwin se va a dejar usar del Espíritu Santo y va a usar la palabra y va a tomar como punto de partida, primero a Dios, segundo su palabra, y tercero a este personaje llamado Salomón. Salomón fue el referente para la sabiduría en todo Israel. Lo podemos decir en otros términos, Salomón fue el padre de la sabiduría. ¿Dónde vemos esto? Esto lo vemos en primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34. Pero el 34, no se lo voy a leer, pero tú lo vas a leer en casa y te vas a dar cuenta que todos los reyes mandaban a sus servidores a escuchar a Salomón. Entonces hoy Salomón, a través de su escrito, que es la palabra de Dios,
que es el mensaje de Dios, nos va a instruir en este tiempo. Entonces el tema de hoy, el tema de esta noche, hoy miércoles culto online, es una muestra de inteligencia. Sabemos que necesitamos en esos tiempos dar muestra de inteligencia. Entonces, una de las problemáticas que vemos en nosotros los seres humanos es que escuchamos, pero pocos somos de hacer. Y según el término Hodman, significa que no solo debemos escuchar, que no solo debemos adquirir conocimiento, sino que ese conocimiento debe ir a la práctica. Entonces vemos que en esto que estamos hablando en esta noche, una muestra de inteligencia. Necesitamos saber las problemáticas que estamos enfrentando como seres humanos en referencia a ser seres Hodman, sabios que llevamos la sabiduría a la práctica. Y cuando digo que es una de las problemáticas de nosotros los seres humanos, es porque desde aparte del pastorado que he tenido por mucho tiempo, que Dios me ha permitido pastorear, es muy fácil que nos escuchen, pero muy difícil que pongan en práctica los consejos. Entonces, hallando esa problemática, ¿de qué? De que somos seres que escuchamos, pero pocos somos seres que hacemos según los conocimientos que nos regalan. Y hoy, mire lo que dice la Biblia. Quiero leérselo y vamos a tomar todas nuestras referencias, excepto una que la vamos a tomar de Mateo 7:24, pero vamos a tomar todas nuestras referencias del libro de Proverbios. Y mire lo que dice Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Y se lo voy a leer. Mire cómo dice de bonito. Mire cómo dice de hermoso este proverbio. Proverbio capítulo 9, versículo 10. Yo lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Y dice así: todo el que quiere ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Todo el que quiere ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al santo es dar muestras de inteligencia. Se lo voy a volver a repetir. Todo el que quiere ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al santo, al Dios santo, es dar muestras de inteligencia. Aquí vemos dos. Primero, obedecer. Dice que todo el que quiere ser sabio empiece a tener el acto, la actitud, la condición de obedecer. Y lo segundo es que conocer a Dios es dar muestras de inteligencia. Todos podemos alcanzar sabiduría. Eso lo vemos en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y vemos aquí que todo el que quiere ser sabio ¿debe qué? Debe comenzar por obedecer a Dios. Una de las problemáticas que vemos de Génesis a Apocalipsis, los libros de la Biblia, es la obediencia. Si hoy obedecieres a tu Dios, vivirás así. Si hicieres conforme a los estatutos y mandamientos de Dios, tendrás una vida así. Pero ¿qué vemos? La desgracia de la desobediencia. La desgracia que se vivió en Génesis capítulo 3, que Dios dijo: mire, de todo árbol del huerto del Edén podréis comer, menos de este. ¿Y qué hicimos? Descabezados, desobedecieron. En nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, que son los seres vivientes donde procede todo ser viviente. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Desobedecer. Entonces, para dar una muestra de inteligencia, debemos obedecer, conocer a Dios. Y en esto quiero ser claro, porque esta es una guerra que se gana con inteligencia. Esto en lo cual estamos viviendo en estos tiempos es de actuar inteligentemente. ¿Por qué, pastor, dices eso? Mire, hoy hay poquitos recursos económicos. Hoy hay un sinfín de cosas que están afectando nuestra vida común. Y no se va a ganar con fuerza. Porque muchos tendremos fuerza, pero no hay dónde trabajar. Muchos tendrán trabajo, pero sin una buena inteligencia y sabiduría no podrán hacer que los recursos alcancen. Entonces, para dar una muestra de inteligencia en estos tiempos, debemos primero aprender a obedecer.
si no obedecemos, iglesia, a Dios, no estamos mostrando inteligencia. Y debemos conocer a ese Dios para dar muestras de inteligencia. Entonces, ¿qué necesitamos, iglesia? Necesitamos poner en práctica esa inteligencia, ese conocimiento. Entonces, cuando hablamos de estos temas problemáticos del ser humano, mire lo que dice el Proverbio 10:8. Mire lo que dice. El hombre más sabio sobre la tierra, Salomón, según lo que dicen los informes bíblicos, dice que fue el hombre más sabio sobre la existencia de la tierra. Y dice que 10:8, Proverbios 10:8, mire lo que dice. El sabio obedece lo que se le manda. El sabio obedece lo que se le manda. El necio no para de hablar y se mete en problemas. ¿Qué hace el sabio? Obedece lo que se le manda. Pero ¿qué hace el necio? Habla y se mete en millones de problemas. Miren, en estos tiempos muchos han pedido consejos. Y siempre hay una, no sé si es preposición, no quiero meterme aquí con términos de la gramática, pero no sé si es una preposición, un adjetivo, lo que usted como lo quiera tomar allí. Y si quiere saber qué significa este término pero, y es el término pero. Pastor, pero es que, pastor, pero es que, pastor, pero es que, ¿cómo dice la Biblia que te estás comportando como un necio? Porque el necio no para de hablar y se mete en problemas. Pero ¿qué hace el sabio? El sabio obedece lo que se le manda. El sabio obedece lo que se le manda, lo que se le ordena. En estos tiempos debemos mostrar inteligencia. ¿Y cómo mostramos esa inteligencia? Obedeciendo a Dios y a su palabra, conociendo al Santo, al Dios, obedeciendo a Dios. Porque vemos en la Biblia que el Proverbio 10:8 dice que el sabio obedece lo que se le ordena, lo que se le manda. Pero el necio no para de hablar y se mete en problemas. Mire, si usted y yo hiciéramos caso a la palabra, iglesia, nos libraríamos de miles de problemas. Cuando usted tiene una prueba, cuando usted tiene una lucha, cuando usted está siendo tentado y usted busca a esa esposa o esos hijos o su líder espiritual o ese hombre al cual usted lo considera que le puede dar un consejo sabio, y esta persona le da un consejo sabio, pero muchas veces hacemos todo lo contrario a lo que nos dan. He escuchado temas muy poderosos, temas de alentar a la iglesia, temas, como le digo, sobre fuimos preparados para estos tiempos y muchos temas. Pero cuando Dios me dio este tema de mostrar una muestra de inteligencia, y yo le dije, Dios, poderoso, porque en estos tiempos debemos ser seres que actuamos con inteligencia para poder enfrentar esta crisis. Porque no es con fuerza. Porque no es con pelear, no es con discutir, no es con hablar mucho, es con inteligencia. Y mostrar en estos tiempos, iglesia, inteligencia, sabiduría, es obedecer a lo que Dios nos manda. Y en este momento, iglesia, como le digo, el Proverbio 10:8 dice que el sabio obedece lo que se le ordena, lo que se le manda. El necio no para de hablar y se mete en problemas. Y hoy surgen, en este siglo XXI, iglesia, surgen cosas tan delicadas, iglesia. Mire, a mí me sorprende la Biblia, cómo es tan poderosa. Y cuando le digo que me sorprende cuando es tan poderosa, escúchenme esto, iglesia. Cuando le digo que la Biblia me sorprende, no es que ya no haya sido poderosa para mi vida todo el tiempo. Sí, lo que me sorprende es que Dios nos muestra a través de su palabra cosas poderosas, cosas gloriosas. Jesús nos aconseja, sed mansos como paloma. No, ser prudentes como paloma. No, ninguno de esos. Ser mansos como paloma y astutos como serpientes. Y lo que vemos ahora en un siglo XXI, escúchame esto,
en un siglo XXI que estamos, en el año 2020, la mayor fuente de problemas es la soberbia juvenil, la soberbia en la juventud. Mire lo que dijo un hombre muy conocido, William Shakespeare. Mire lo que dijo, esta frase de William Shakespeare: los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes. Los viejos desconfían de la juventud porque fueron jóvenes. William Shakespeare. Porque en nuestra juventud es donde cometemos los errores más garrafales. Por inexperiencia, por insensatez, porque estamos en esos años de conquista, en esos años de conocimiento, en esos años donde queremos conquistar el mundo. Entonces, ¿qué vemos? Un hombre, William Shakespeare, escribe esta frase y dice: los viejos desconfiamos de la juventud porque alguna vez fuimos jóvenes. Y una de las cosas, iglesia, de nuestra juventud es que están cayendo en las garras del necio, de la necedad. Porque hay un dicho popular en estos tiempos, y es que a nosotros, los que ya tenemos cierta edad, nos llaman: es que usted es muy anticuado, es que ya no estamos en aquellos tiempos. ¿Y qué viene detrás de que no quieren escucharnos? Que no son personas con la capacidad de discernir entre el bien y el mal de una manera sensata. Y vemos que eso es lo que nos debe preocupar. Hoy nuestros hijos no nos escuchan, hoy los jóvenes no quieren escuchar, hoy los jóvenes quieren comerse el mundo y no quieren tener esa sensatez de saber escuchar. Entonces, detrás de la frase que ya estamos viejos, es que los tiempos ya han cambiado, usted es un anticuado, usted es una persona que se quedó en el siglo pasado, actualícese. Y bueno, y todo este fin de frases que vienen a nuestra vida. Pero ¿qué es lo que pasa, iglesia? ¿Qué es lo que está pasando, iglesia? Que detrás de esto nos estamos olvidando que para mostrar inteligencia hay que aprender a obedecer. Los proverbios se destacan de decir: hijo mío, oye el consejo de un padre. Los proverbios dicen: no desprecies el consejo de una madre. Los proverbios dicen: no deseches el consejo. ¿Y qué hacen nuestros jóvenes? Con mala gana nos escuchan. Les aconsejamos, y si lo hablamos de la parte eclesial, o sea, de la iglesia, vienen, los aconsejamos. ¿Y qué pasó? No, pastor, es que yo no puse en práctica lo que usted me dijo. No, pastor, es que yo no creo que eso que usted me dice sea así. Es que yo no aguanto, es que yo no sé. Bueno, y un sinfín, no queremos sino escuchar lo que nos conviene. Pero el Proverbio 10:8 dice que el sabio obedece lo que se le ordena o lo que se le manda. Mas el necio no para sino en hablar y en meterse en otros problemas. ¿Y qué vemos aquí? Mire lo que dice Job. Job capítulo 12, versículo 12. Mire, la sabiduría llega con la edad, el entendimiento con la larga vida. Si hoy nuestros jóvenes nos escucharan, si hoy nuestros hijos quisieran escucharnos, si hoy aquellos que estamos mentoreando dejaran esa arrogancia de un conocimiento: no, pastores, que yo ya tengo tanta edad, yo ya soy aquello, yo ya he vivido mucho en la vida, pero paran y ven lo que dice aquí, lo que dice este Proverbio 10:8. El necio no para de hablar y se mete en problemas. Y cuando uno va a ver: pastor, estoy hasta el cuello, pastor, ya no aguanto más. ¿Por qué? Porque estás actuando como el necio que no para de hablar y meterse en problemas. Y en estos tiempos tenemos que dar una muestra de inteligencia. ¿Y cómo se da una muestra de inteligencia? Está en el Proverbio 9:10. ¿Y qué dice el Proverbio 9:10? Todo el que quiere ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Y conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Han vuelto la religión o las cosas santas, porque la palabra, lo de Dios es santo, apartado. Y han dado una prioridad tan mínima que por eso el mundo está desbocado, por eso todos nuestros hogares, por eso todas nuestras finanzas, todo lo que tiene que ver con nuestros trabajos se está perdiendo, iglesia, porque hemos usado la fuerza pero no la inteligencia. Y recuerde que el término hebreo, Hotman, significa poner en obra el conocimiento.
conocimiento aplicable. Y esto lo podemos ver que la Biblia nos enseña muchas cosas. La Biblia nos enseña a vivir, la Biblia nos enseña cosas poderosas, la Biblia nos enseña sus tesoros. La Biblia es poderosa. Mire, yo le dije a alguien algún día, le dije, mire, usted quiere aprender a vivir una vida sabia, sensata, léase el libro de Proverbios. Pero sí, quizás se lo leen, pero no lo ponen en práctica. Quizás están allí leyendo y dice wow, pero se quedan en el wow, pero no en la práctica y en la acción. Y mostrar y dar una muestra de inteligencia es aprendiendo a obedecer. Si queremos mostrar inteligencia, debemos aprender a obedecer. Si el líder, si esa esposa, porque la Biblia dice en Proverbios 14 que la mujer sabia edifica la casa. Si la Biblia habla en el Proverbio 2, 3, 4, 5, todo 6, habla de no menosprecies el consejo del padre. Entonces, ¿qué vemos, iglesia? Para dar una muestra de inteligencia en estos tiempos que estamos pasando tan críticos, esta guerra, o mejor esta batalla no se gana con fuerzas en estos tiempos, se gana con inteligencia. Y la Biblia me está dando los parámetros para ser inteligente, para ser una persona que Dios me considera sabia, y es aquella que pone por obra el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, el que obedece, el sabio es el que obedece a Dios. Y en el Proverbio 10:8 sabemos cómo dice: el sabio obedece lo que se le manda, pero el necio no para de hablar y se mete en problemas. ¿Qué es lo que necesitamos en estos tiempos? Más acción, más hechos que palabras. Pastores que yo sé, pastores que si supiera, ¿qué quieres que te escuche, necio? Si no pones por práctica la palabra. Por eso estás en problemas con tu matrimonio, con tus hijos. Por eso no estás sabiendo afrontar. Mira, iglesia, cuando tú aprendes a obedecer a Dios, cuando tú aprendes a honrar la palabra, el mensaje, la voz de Dios en su palabra, porque la Biblia dice que ella es vida y espíritu para los que la oyen. Y en estos tiempos donde se están presentando tantas cosas, tu fuerza no te va a servir. Te va a servir obedecer a Dios y su palabra, porque ella es una muestra de inteligencia. ¿Y qué necesitamos en estos tiempos, iglesia? Dar una muestra de inteligencia. ¿Y cómo? Obedeciendo la palabra, obedeciendo a Dios, obedeciendo su mensaje, obedeciendo todo lo que Dios nos ha puesto a nuestro alcance. La Biblia no se lee como un libro corriente. Un libro corriente se lee con la intención de buscar la idea principal y saber la trama y el final. Pero la Biblia se debe leer, como lo dice el Salmo 1:3. Medita de día y de noche en esta palabra, y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prospera. Y la palabra meditar significa detenerse, mirar con cuidado. Y la Biblia no es, pastor, ya voy en el libro de Malaquías, ya estoy terminando el Antiguo Testamento. ¿Y qué aprendiste? No, pastor, es tan poderoso la Biblia, tan mal. Pero dime algo de lo cual aprendiste de esos 39 libros del Antiguo Testamento. Pastor, es que no, es que me enfoqué fue como a leer, pero no, pastor, es que es tremendo. Pero háblame de algo puntual. Porque si hubieras leído la Biblia, o si leemos la Biblia con meditación, me vas a poder decir, mira, pastor, leí en este pasaje, me lo dices con cita y dice, ven, en este pasaje, en este preciso pasaje, Dios me habló porque me enseñó que mi confianza no depende de cuán lo pueda hacer yo, sino cuánto la pongo en Él para que la haga por mí. Entonces de hoy en día vivimos en una esfera del chicanear,
Pastor, estoy leyendo la Biblia todos los días. Gloria a Dios, pero ¿qué has aprendido? No, pastor, mucho. Dime algo de lo que has aprendido. Pastor, es que no tengo tanta información que no. Entonces vuelve a empezar. Porque la Biblia se debe leer meditando. Y meditar significa detenerse y poner cuidado. Si te vas a demorar toda la vida leyendo todos los 66 libros de nuestro canon, gástatela. Pero que cada vez que te acerques a esa palabra, llegues con una actitud de ¿qué? De el sabio de Proverbios 10:8. ¿El sabio qué? ¿Qué dice Proverbios 10:8? Mira lo que dice. El sabio obedece lo que se le manda. Acércate a esa palabra con dos actitudes. Primera, escuchar lo que estás leyendo. Y léelo en voz alta para que te penetre por tus oídos. Y lo segundo es la actitud de obedecer lo que Dios nos manda. Tampoco te pongas, porque esto, y lo digo con amor y temblor. Tampoco me digas, pastor, estoy orando 5 horas. Pastor, estoy orando 4 horas. Pastor, en esta madrugada me despertó el Espíritu. Pastor, mi esposa, mis hijos o yo, o no sé quiénes, estamos orando. Y la pregunta es, ¿cuánto sacas de tiempo para leer la Biblia? No, pastor, es que yo soy muy mala para leer la Biblia. Pastor, es que soy muy malo para la lectura, pero estoy orando. Mi pregunta es, ¿cómo estás orando si no sabes lo que tienes que orar? No estás conociendo la voluntad de Dios. Como dice la Biblia en Proverbios 9:10, todo el que quiere ser sabio que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es una muestra de inteligencia. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Si la Biblia es la que me revela a Dios. El Espíritu Santo es el que me revela a través de la palabra a Dios. Entonces mi pregunta, que es preocupante, ¿cómo estás orando? Porque hay un libro, que si no estoy mal es Ageo, porque pedís y pedís mal. Porque pedís para vuestros deleites. Y mire lo que dice, y se lo quiero leer, voy a ver cómo está en esta versión. Eclesiastés, muchas veces lo he pronunciado, el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Mire, si vas al templo, Eclesiastés 5:1, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo, presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Ante Dios piensa bien, ante Dios, versículo 2, ante Dios piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que yo. Entonces, iglesia, una muestra de inteligencia, como se titula este tema, una muestra de inteligencia es obedecer a Dios y conocerlo. Todos los años que llevas en tu evangelio, ¿quieres verlos dando fruto? Aprende a obedecer a Dios y segundo a conocerlo. Porque Jesús dijo, el que guarda mis palabras y mis mandamientos es el que me ama. ¿Y sabes por qué yo guardo algo? Porque me interesa, porque es importante. Y si tú no guardas nada de lo que lees en la palabra de Dios, déjame decirte algo, aunque suena duro, pero no es importante para ti. Mi esposa en estos días me dijo algo muy bonito. Los momentos impactantes nunca se olvidan. Y cada vez que te acerques a la Biblia, acércate para que ella te impacte. Para que ella sea quien te impacte y te ayude a vivir de una manera inteligente. Y con esto termino. Jesús dijo en Mateo 7:24: el que escucha lo que yo le enseño y hace lo que yo le digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Te voy a decir, el que escucha lo que yo enseño, o sea, Jesús lo está diciendo a su público,
El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Moraleja de esta noche: deja de andar parloteando. Perdóname, pero deja de andar parloteando. ¿Quieres ver un matrimonio sin problemas? Proverbios 9:10. ¿No quieres actuar como el insensato? Sé como dice Proverbios 10:8. ¿Quieres ser precavido? Lee Mateo 7:24. Y tenemos que vivir con inteligencia en estos tiempos. Si queremos dar una muestra de inteligencia, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y conocer al Dios Santo es dar muestra de inteligencia. Solo hay algo que necesitamos en estos tiempos. Como te lo dije al principio, las guerras exitosas se ganaron con estrategias inteligentes, no solo con fuerzas. Un hombre dijo en el 2015, el mundo se está preparando para una guerra nuclear, pero no se está preparando para una pandemia, para las grandes epidemias. ¿Qué necesitamos en estos tiempos? Prepararnos en la palabra de Dios. Cuando yo me preparo en la palabra de Dios, cuando yo medito en la palabra de Dios, escúchenme esto: ninguna temporada, se lo voy a repetir, cuando yo medito en la palabra de Dios, ninguna temporada podrá tomarnos por sorpresa. Te invito en esta noche a que descanses en la palabra, a que descanses en la voluntad de Dios y que hagas lo que dice este Proverbio 9:10. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar una muestra de inteligencia. Esta frase la hemos escuchado muchos. Conseguir plata es fácil, pero administrarla es difícil. ¿Sabes por qué no te alcanzan los recursos? Porque no aprendes a obedecer primeramente a Dios y a conocer a Dios. ¿Sabes por qué todos los árabes, toda esa gente es tan adinerada? Porque pone por obra los mandamientos. Dios te bendiga. ¿Y quieres dar muestra de inteligencia en estos tiempos, donde la fuerza poco sirve, pero la inteligencia nos ayudará a sobrevivir estos tiempos? Y esa inteligencia se basa en aprender a obedecer a Dios y conocer al Dios Santo. Vamos a orar. Dios, gracias por esta palabra. Gracias por estos tiempos que nos das y nos regalas. Gracias por estos momentos que nos das. Y hoy nos enseñaste a través del libro de Proverbios que aprender a obedecerte es muestra de ser sabio. Gracias, precioso Dios, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres fiel y poderoso. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo y que Dios nos dé la capacidad todo el tiempo de meditar. No una lectura rápida, sino una lectura meditoria. Que meditemos. Te amo en el amor del Señor. Dios te bendiga, congregación.